Bien, amo tanto tu palabra que día y noche medito en ella. Ese es el título que tenemos para el sermón en esta mañana. Y estaba pensando en ese salmo porque primero es lo que nos corresponde el día de hoy en la secuencia que estamos siguiendo del Salmo 119. Pero yo les voy a pedir que me acompañen ahí al Salmo 119 en el versículo 97. Y básicamente vamos a estudiar una palabra. Vamos a tratar de desarrollar una palabra para poder entender lo que luego está diciendo. Dice el Salmo 119 en el versículo 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Si prestamos atención a cómo está diseñado este párrafo del Salmo, básicamente él está expresando en el principio dos cosas, en el versículo 97. Uno, cuánto ama la ley de Dios, que para los judíos es la Torá. Para nosotros, Jesús dijo que él le vino a dar pleno valor a la ley y los profetas, entonces es todo. Pero luego él dice que todo el día medita en ella. Y si lo conectamos con lo que sigue, lo que sigue es el resultado de amar la palabra de Dios y de meditar en ella todo el día. Pero yo estaba pensando en que vivimos en tiempos donde todo lo queremos así muy rápido, o sea, queremos las cosas rápidas, vivimos como de afán. Y este tema del confinamiento en cierta forma como que nos aplacó un poco y nos ha puesto a meditar, a pensar, y eso ha sido bueno. Pero aún así necesitamos ser más conscientes de la necesidad de meditar en la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer un ejercicio de respiración, cada uno donde está. Acomódese bien, que se sienta tranquilito y vamos a respirar un par de veces. Ustedes me van siguiendo y luego lo que vamos a hacer es dejar de respirar, pero cuando ya el cuerpo esté esperando, o sea, clamando, suplicando oxígeno otra vez, entonces resistir un poquitico más allá y conectar con lo que el cuerpo está sintiendo, ¿sí? Como prestar atención a lo que el cuerpo siente. En otras oportunidades, cuando yo he hecho el ejercicio, si de pronto hay algo que me está doliendo, la cintura o un hombro o una rodilla, entonces pareciera que cuando hago ese ejercicio, el dolor que estoy sintiendo se hace más visible, o sea, como que, uy, como que realmente tengo un problema en mi cuerpo en alguna parte. Bien, entonces vamos a hacer así. Vamos a respirar por la boca 3 veces, lo más profundo que cada uno pueda, pero trate de que el oxígeno le llegue al estómago, no a los pulmones, ¿sí? Que le baje hasta el estómago, entonces coloquen la mano como debajo del ombligo, y cuando respiren, traten de que las manos se muevan hacia arriba. Entonces respiramos por la boca fuertemente, de tal manera que se infle el estómago.
y luego botamos el oxígeno. Lo vamos a hacer 3 veces. A la cuarta vez, entonces botamos todo el oxígeno y dejamos de respirar y aguantamos, yo aguanto 1 minuto. O sea, entonces cada uno aguanta lo que más pueda. A partir del momento en el que ya no puede, entonces resiste un poquito y ahí es donde va a tratar de conectar con lo que el cuerpo está sintiendo. Bien, entonces vamos a hacerlo a ver cómo nos va. ¿Todo esto para qué es? Para aprender o tal vez no aprender, sino hacer un poco más consciente de la importancia de enfocarnos en un punto, de prestar atención a algo. Y luego vamos a seguir desarrollando el sermón. Bien, entonces vamos a respirar por la boca así bien fuerte. 1, 2, 3. Vacía todo y a partir de ahí no respires. Tal vez ya estás llegando al momento en el que el cuerpo te está pidiendo oxígeno. Y si te das cuenta, tu mente está enfocada es en respirar, o sea, solo estás pensando en respirar, nada más porque si piensas en otra cosa, eso te resta energía. Y más rápido vas a tener la necesidad de respirar. Bien, creo que en este punto ya algunos tomaron aire otra vez. Tengo un libro acá a mi mano que se llama Focus, de un señor que se llama Daniel Goleman. Voy a leer algo que él escribió, que lo escribió, pero lo escribió tomando las palabras de otra persona. Dice así: la facultad de recuperar deliberadamente una y otra vez la atención errante es el fundamento del juicio, el carácter y la voluntad, afirmó William James, el precursor de la psicología en los Estados Unidos. Luego sigue diciendo, sin embargo, como hemos visto, si preguntamos a un grupo de personas, ¿estás pensando en algo distinto de lo que hace en este momento? Existe un 50% de probabilidad de que sus mentes estén divagando. Y esa es la verdad. Yo estoy seguro, en este momento estamos todos acá reunidos, pero si no somos conscientes de la necesidad de prestar atención, mientras el cuerpo está ahí sentado en la silla o en el comedor donde estén, la mente puede estar en otro lado. La mente se fue. Y lo mismo pasa cuando estamos leyendo las escrituras. O sea, podemos estar leyendo la Biblia, pero la mente se va y olvidamos lo que estamos leyendo. Entonces, este ejercicio de respiración sencillo que hicimos es una prueba de que para poderse enfocar en algo hay que hacer un esfuerzo. Y es de lo que está hablando el salmista. Entonces, volviendo al el Salmo 119 en el versículo 97, él dice, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Sí? Y ama tanto la ley, o sea, la palabra de Dios, que día y noche, dice también el Salmo 1, todo el día medito en ella. Y ese medito, esa palabra medito la encontramos también, es un conector. Ese tipo de palabras nos ayudan a conectar el mensaje en otras partes de la Biblia. Entonces, en el Salmo 1, tómenlo como referencia, lo voy a leer. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Versículo 2 es lo mismo que está diciendo el Salmo 119. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esa vida? Dice ahí, versículo 3.
Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Ahora, ahí hay otra palabra, y estamos haciendo el mismo ejercicio de meditación. Otra palabra que nos conecta con otro pasaje en la Biblia. Entonces, si pueden ir a Josué, en el versículo 6, Josué 1, versículo 6. Él llega y le dice a Josué, Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede toda la tierra que prometía sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y luego le dice en el versículo 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y luego dice, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Otra vez, o sea, si empezamos a meditar y estamos haciendo un ejercicio de meditación, unas palabras nos van a conectar con otras, ¿sí? Y nos llevan a profundizar más en el mensaje, nos llevan a entender mucho más. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? La clave, lo importante, a Moisés no, sino a Josué, lo importante de meditar en la palabra de Dios, de pensar, ¿sí? De observarla, de analizarla, de profundizarla, de contemplar la palabra de Dios para entenderla. Si ustedes vuelven a hacer el ejercicio de respiración y tratan de pasar el minuto, van a ser más conscientes del estado de su cuerpo. Y hay otro ejercicio que es mucho más difícil que ese sí como que expone más cosas de cómo está el cuerpo. Pero nos enfoca, nos ayuda a observar lo que está pasando. Con la palabra de Dios tiene que ser así. Entonces, luego miramos un ejemplo de Jesús en su relación con los discípulos. Bueno, primero, siempre estudiando el Salmo 119, necesitamos tener en mente el sermón de la montaña y cada una de las enseñanzas de Jesús. O sea, cada sermón que está en los evangelios. Porque cuando el salmista habla de la ley, si entendemos que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, también entendemos que la enseñanza de Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Entonces, eso aplica también a nosotros. Y así como el Salmo está diciendo en el versículo, Salmo 1 y Salmo 119 empezando, dice bienaventurados, Jesús también empezó diciendo bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, ¿cómo relacionamos esto? O sea, medita en esto que Jesús está enseñando. O sea, no solo te limites a leerlo, no te conformes con leerlo. Medítalo, trata de entender qué significa. Entiéndelo, o sea, no descanses hasta que lo entiendas. Luego, después de que lo entiendes o sientes que estás ya en un buen nivel de comprensión de lo que Jesús dice, entonces medita en cómo aplica esto a tu vida, cómo funciona, ¿sí? Cómo lo puedes aplicar en cada área de tu vida. Piénsalo, o sea, analiza tus situaciones, revisa esta semana, medita las enseñanzas de Jesús y piensa qué hubiera pasado si esto que yo sé de Jesús
lo hubiera aplicado en este momento que pasé. Todo esto es meditación. Luego, vamos a ver un ejemplo de Jesús. En Mateo 13, en el versículo 15. Y créanme que si empezamos a ver a Jesús en su manera de enseñar a los discípulos, él estuvo siempre reforzando lo que enseñaba. Y yo creo que mucho de lo que no se registró en los evangelios son las conversaciones que él tenía con los discípulos para que ellos pudieran entender el mensaje del evangelio, porque eso no iba a ser fácil, o sea, ellos no lo iban a poder entender si Jesús no les revelaba lo que significaba. Y acá en Mateo 13, en el versículo 15, acompáñame por favor, versículo 16. Está explicando Jesús la parábola del sembrador. Y miren lo que dice. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Sí? Entonces, imagínense si meditamos un poco en estos dos versículos y los traemos a nuestro tiempo. O sea, nosotros estamos leyendo palabras que hasta antes de Jesús nadie había oído. Estamos viendo en el tiempo la vida de Jesús cuando muchos antes que él nunca tuvieron esa oportunidad, ¿sí? Entonces Jesús les está diciendo, dichosos o bienaventurados ustedes, ¿sí? Porque pueden ver y porque pueden oír. Si meditamos otra vez un poco en esto, y tú estás entendiendo, o sea, si tú meditas en este versículo y tú estás entendiendo algo de la palabra de Dios, pues es un milagro lo que está sucediendo. Está sucediendo algo extraordinario que hasta antes de la venida de Jesús no sucedía. Luego Jesús llega y dice en el versículo 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. ¿Sí? O sea, Jesús, él empieza a predicar ahí en Mateo 5:3. Yo siempre voy a tomar como referencia a Mateo. Entonces, imagínense las conversaciones después de que él predicó con los discípulos. Escuchen lo que significa ser pobre de espíritu. Se lo voy a explicar bien explicado para que nunca se les olvide. Escuchen lo que significa el tener dolor por el pecado. Se lo voy a explicar para que nunca se le olvide. Escuchen lo que significa ser mansos. Escuchen lo que significa tener hambre y sed de justicia. Escuchen lo que significa tener el corazón limpio. Escuchen lo que significa ser un pacificador. Escuchen lo que significa ser perseguido. ¿Sí? Cuando empezamos a meditar con la intención de entender lo que Jesús enseña, entonces se cumple en cada uno lo que dice el versículo 16. Dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿Sí? Porque si hay algo que Dios anhela de sus hijos es que lo conozcan. Entonces, el que va delante de la presencia de Dios con la intención de conocerlo y de entenderlo, va a experimentar la dicha de conocerlo y entenderlo. Va a ver espiritualmente, va a escuchar la palabra de Dios. Entonces los discípulos, ellos tienen esa actitud, ellos tienen ese corazón y lo están siguiendo para aprender de él, para escucharlo. Y dice el versículo 19. Ya él está explicando, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. ¿Sí? Es meditación. O sea, ellos están hablando directamente con Dios.
¿Cómo yo he aprendido esto? Entre más estudio la Biblia prestando atención, más entiendo cosas que no entiendo en la superficie. O sea, lo que yo he podido entender a profundidad ha sido porque he dedicado tiempo a pensar en lo mismo. Horas, días, meses, años pensando en lo mismo y de repente Dios hizo un clic en mi mente y me dio entendimiento de algo. ¿Sí? Entonces, él dice en el versículo 19, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró de su corazón. Esta es la semilla sembrada en el camino. Otra vez, ¿qué está haciendo Jesús? Meditando en la palabra de Dios, explicándoles a ellos lo que significa. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el último? El que medita. El que escucha la palabra y se queda pensando en ella. El que lee la palabra y se queda pensando en ella. Tres cosas decía yo en el principio que ya tengo el hábito de pensar. Sí, ya se me volvieron un hábito con el paso de los años. Tres cosas. Yo necesito aprender, número uno. Si Jesús está enseñando algo, yo tengo que esforzarme por aprenderlo hasta que lo entienda, por lo menos intelectualmente. Ya entendí lo que quiere decir ahí. Por fin lo entendí bien. ¿Sí? Y el estándar de Jesús es para cada una de sus enseñanzas. Ese es el estándar. Entonces, eso me va ejercitando en el hábito de meditar. Entonces, ya tengo entendido la enseñanza. Entonces viene la segunda. ¿Cómo eso que entendí lo aplico en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo lo vivo? Tengo que pensar en eso. Y de alguna manera también ejercitar la imaginación, porque generalmente entendemos algo, pero no tenemos ni idea de cómo funciona. Entonces hay que pensar, bueno, ¿y si yo lo hiciera de esta manera, cómo funcionaría? Si lo hiciera a la manera de Dios, ¿cómo funcionaría? Si me dejara guiar por Dios, ¿cómo funcionaría? ¿Sí? Entonces, necesito estar pensando en cómo funciona, cómo aplica. Cuando estoy pasando situaciones difíciles, yo necesito ir a la Biblia y meditar en lo que ya sé. ¿Cómo hago para poner en práctica esto? Porque yo sé que si lo pongo en práctica es lo que me va a sacar de esta situación. No de cambiar la circunstancia, pero me cambia a mí. Y número 3, necesito enseñar a otros. Y yo veo eso en Jesús. O sea, Jesús son las tres cosas que él está haciendo todo el tiempo. Y lo veo también en Esdras, y de hecho en Esdras lo dice bien claro, Esdras 7:10, que él se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, a ponerla en práctica y a enseñarla a los israelitas. Entonces, cuando regresamos al Salmo 119 en el versículo 97 y entendemos medianamente ¿qué sucedería en nuestras vidas? ¿Qué sucedería en tu vida si tú amas la palabra de Dios con todo tu corazón, como dice nuestro Señor Jesús, con toda tu mente y con toda tu alma? Y si meditas en ella.
O sea, cuando hay amor por la palabra de Dios, ese amor es el que va a llevar a la meditación. No, amar la palabra de Dios nuevamente no es. No es leer la Biblia para cumplir con el requisito de leerla o para aliviar la conciencia de que hoy leí la Biblia. No es leerla por tradición, es estudiarla para conocer a Dios. Entonces el salmista empieza a ver el resultado de su meditación. Entonces se observa a sí mismo. Observa lo que está pasando en su mente, en su corazón. La meditación produce eso. Genera un poco de introspección. Nos ayuda a mirar dentro de nosotros. Entonces el salmista empieza a darse cuenta, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Oiga, esto sí funciona. Cuando medito en la palabra de Dios, la palabra de Dios me hace más sabio. No pienso igual que los demás. Y si tiene enemigos, él dice, es evidente, la palabra de Dios me está cambiando. No soy el mismo. ¿Pero por qué? Porque me pertenecen para siempre. Porque cuando estaba meditando en la palabra de Dios, su intención era que la enseñanza de Dios quedara dentro de él. Que el conocimiento que iba adquiriendo de Dios fuera suyo. Luego dice el versículo 99, otro resultado, fruto de la meditación. Él va observando lo que va pasando. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. O sea, es la capacidad para poder diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra de Dios desarrolla esa capacidad. Nos ayuda a pensar como Dios piensa. Te ayuda a pensar como Dios piensa. Entonces, puedes estar en momentos donde hay que tomar decisiones importantes en tu vida. Y si estás lleno de la palabra de Dios, tú vas a poder tomar decisiones correctas. ¿Sí? O sea, pero eso no va a venir, no leí esta escritura y voy a obedecer desaforadamente. No. Meditación, pensar. ¿Sí? Tengo más discernimiento que todos mis maestros. O sea, los maestros del salmista, por lo que veo ahí, tenían conocimiento, pero no había meditación, o si no, ellos serían más sabios que él. Tenían conocimiento intelectual. Ahora, eso nos da otro principio ahí. De nada sirve el conocimiento intelectual si no hay meditación. El conocimiento intelectual no sirve. El apóstol Pablo llegó a esa conclusión. Lo consideró basura. Filipenses 3 habla de eso. Todo lo que él tenía antes de ser cristiano, basura a causa de Cristo. No sirve. No sirve si no nos hace más sabios. O sea, si no te hace más sabio, si no te hace más como Cristo, no sirve. Algo está pasando ahí que está mal. Él, están los maestros, pero luego dice, tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. ¿Quiénes son los ancianos de los que está hablando ahí? Las personas mayores, mayores en edad. Sí, y suena que él es joven. ¿Por qué tiene más entendimiento? Porque resultado de la meditación viene la obediencia. Porque va entendiendo en el corazón que la palabra se estudia para vivir en ella. Y él observa los cambios. Tal vez conversaba con los ancianos y se daba cuenta, ellos tienen sabiduría, pero no la viven. O sea que hay una comprensión diferente cuando hay obediencia. Cuando se está luchando para que el corazón cambie, Dios produce algo que uno no entiende, pero eso es verdad. Dios
te hará más sabio y te hará más sabia cuando tú meditas y obedeces lo que Dios te va mostrando que es obedecer. Ahora, dice en el versículo 101, resultado, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. El resultado, aparto mis pies de toda mala senda para cumplir tu palabra. O sea, la palabra va produciendo eso. El resultado de meditar en la palabra de Dios, de amarla, ¿cuál es el resultado natural? Oye, yo me doy cuenta, no quiero vivir en el pecado, dice el salmista. No, yo no quiero. Ya me doy cuenta, ya estoy sintiendo que esto me separa de Dios. O sea, no soy feliz cuando me dejo arrastrar por mi naturaleza pecaminosa. Pero hay una dicha cuando dejo que el Espíritu me guíe, cuando busco obedecer la palabra de Dios. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. La palabra va a producir eso. ¿Sí? Y nos deja lecciones para este tiempo, porque ¿por qué las vidas de muchos no están siendo transformadas? No están meditando en la palabra. Están en modo fariseo o religioso, pensando que hacer cosas cristianas los hacen como Cristo. No funciona. Las cosas cristianas muchas veces son generadas por la tradición de nuestras comunidades. Pero lo que nos transforma, imagen y semejanza de Cristo, es obedecer la palabra que Él enseñó. Es eso. Y él dice primero, bueno, versículo 101, aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tus palabras, con tu palabra, pero refuerza, y dice en el versículo 2, no me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. Profundo esto. O sea, cuando tú entras a meditar en la palabra de Dios, realmente tú estás pasando un tiempo con Dios para que Él te instruya en su palabra, para que Él te revele la enseñanza y esa enseñanza revelada transforme tu vida. Este hombre lo veía en su corazón, él lo veía. Entonces, por eso creo que él empieza, puede decir en el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los que siguen su palabra. Voy a ponerlo acá, espérate un momento. Salmo 119, acompáñeme ahí mientras tanto. Salmo 119, estamos recordando. Salmo, ay, ahora se me perdió. Salmo 119 en el versículo 1. Bienaventurados los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Sí, entonces si nos damos cuenta, o sea, él está manteniéndose en lo mismo que dijo del principio. ¿Sí? ¿Cuánta alegría hay en el que es instruido por Dios? Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Es ese corazón de buscar ser lleno de la palabra de Dios, de alimentarse de la palabra de Dios todos los días. Él dice, medito todo el día en ella. Es increíble, o sea, tú y yo tenemos la oportunidad todos los días de que Dios en persona nos instruya. Pero cuando vivimos la vida de afán, cuando vives la vida rápido, cuando no paras a pensar,
es muy difícil que Dios lo pueda hacer. Ujú. Porque Dios necesita que paremos y creo que es algo que ha hecho en este tiempo con la pandemia. O sea, pararnos, aterrizarnos y mediten un poco. Algunos han meditado, a otros les falta mucho todavía. Pero si quieres ver tu vida transformada por la palabra de Dios, necesitas crecer en tu capacidad de meditar en ella, de aprender, de practicar, de enseñar a otros. Así, y se va a ver el resultado. Entonces llegará el momento en el que tú puedas escribir tu propio salmo, fruto de tu propio caminar, porque ves los resultados, porque te miras dentro de ti mismo, dentro de ti misma, y dices, wow, la palabra de Dios me ha cambiado. Sí soy diferente. Y se va a quitar esa culpa de pensar, pero ¿cómo así que soy cristiano y parezco peor que un pagano? Pues cuando hay meditación en la palabra de Dios, eso se va diluyendo. Entonces, luego miramos en el versículo 103 y cómo se expresa él de la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. Sí, o sea, imagínense, o sea, con lo que produce el impacto tan profundo que genera en el corazón de este hombre, que él dice, no, esto es más dulce que la miel, o sea, es delicioso, es sabroso, o sea, uno se puede deleitar en la palabra de Dios. Y ya él cierra en el versículo 104, de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. ¿Sí? O sea, ya reforzó lo que dijo en el principio. Entre más sea real la palabra de Dios, más imposible va a ser que el pecado te controle. Porque la palabra de Dios harás un trabajo dentro de ti porque ya la tienes interiorizada. Entonces, al mirar el salmo realmente está diciendo lo mismo de muchas maneras. ¿Por qué lo está repitiendo tanto? Porque no es la naturaleza de nosotros, y menos en este tiempo, que hay tantas distracciones, tanta distracción. Si es necesario obligarnos a meditar en la palabra de Dios. Entonces, para terminar, el título, si se dieron cuenta, está basado en el versículo 97. Amo tanto tu palabra que día y noche medito en ella. ¿Cuál es el resultado? Te hace más sabio, te da más discernimiento, te da más entendimiento, te aparta de la maldad, ¿sí? Impide que te desvíes de la voluntad de Dios y te hace experimentar la dicha de vivir en la palabra de Dios. Ahora, cuando pensamos, y te voy a pedir que hagas algo antes de que oremos por la Santa Cena. Mientras estabas escuchando, pensamientos venían que tal vez no eran tuyos. Ojalá los hayas podido escribir para conectar con eso que sale, con lo que estamos pensando. Y escribe dos cosas por ahora. Uno, ¿qué pensaste? O sea, lo que pensabas, no lo que yo dije, que eso es otra cosa que va a ser bueno hacia adelante. No tomar apuntes de lo que dice el que predica, sino qué estoy entendiendo yo de esto, o qué no entiendo, qué entiendo o qué no entiendo. ¿Qué pensaste?
Y luego, ¿en qué te confrontó? ¿Qué pensaste? ¿En qué te confrontó? ¿Y en qué te animó? Esas tres cosas para poder conversar ahorita en nuestro tiempo de fraternidad. Bien, ahora, nada de esto sería posible sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nada sería posible. Si Él no hubiera entregado su vida por nosotros, nosotros no tendríamos acceso. No tendríamos acceso a esta palabra de Dios. Sería teoría, como lo es para muchos. O sea, solamente podríamos experimentar un poquito de alegría de leer lo que dice ahí, como pasa con muchos hoy día. Pero no tendríamos acceso a la sabiduría de Dios. No tendríamos acceso a esa revelación que viene de Dios. No sería fácil. No tendríamos. Mucha gente tiene en sus casas sus Biblias y no funcionan porque no creen en ellas. Nosotros tenemos la oportunidad de ser transformados por la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él vino y entregó su vida para que esto fuera realidad en nosotros, para que la palabra de Dios nos limpiara de los pecados. Vuelvo y hago las preguntas que alguien está escribiendo. Bien, primera pregunta para meditar ahorita, pensar. Uno, ¿qué pensaste? O sea, pero así como lo que salió, no lo que te obligas a pensar, sino la mente que produjo de manera espontánea. ¿En qué te confrontó lo que hablamos hoy? ¿Y en qué te animó? ¿Sí? ¿En qué te animó? Y tal vez agrega una cuarta. ¿Qué decisiones tomas? Porque siempre va a ser importante. Después de estudiar la palabra de Dios, necesitamos tomar decisiones. Sin decisiones conscientes. ¿Sí? Y no, estudiar la palabra de Dios no es escuchar el sermón del domingo. Es del estudio personal cada día durante la semana. Entonces, bueno, acompáñenme por favor a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Padre Santo, pues te damos tantas gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por darnos tu Espíritu Santo, por ayudarnos, por guiarnos. Te damos gracias porque la verdad tenemos tanto que aprender, Señor. Tanto, tanto. Pero te damos gracias porque también nos sigues instruyendo, porque te tomas el tiempo para instruirnos, para enseñarnos. Y Padre, pues pon en nuestros corazones mucho amor por tu palabra, Señor, por tus enseñanzas. Pon en nuestros corazones el deseo de conocerte, Señor, de saber cómo piensas, de saber cómo actúas. Te pedimos que hables a nuestros corazones y los toques cada día, Señor, cada día de la semana. Y te agradecemos, Padre, por nuestro Señor Jesús, porque si Él no hubiera entregado su cuerpo en la cruz, esto no sería posible. Estaríamos en la oscuridad. Te pido que esta semana sea bien diferente para cada uno y que al finalizar la semana podamos revisar este salmo otra vez y podamos decir, avancé. Esta semana crecí en algo. Esta semana mi fe aumentó en algo. Mi obediencia aumentó en algo. Mi entendimiento, mi sabiduría. Todo porque nuestro Señor Jesús lo produce y es su anhelo más grande. Te pedimos que bendigas el pan y el vino y que al tomarlo, Señor, nuestra conciencia de nuestra necesidad de ti aumente. Gracias, Padre Santo, por nuestro Señor Jesús, y en su nombre te oramos. Amén.